Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videoclase. Vamos a ver el tema de tipos de preguntas. Antes quisiera mostrar una encuesta que hace el INDEC. Me gustaría mostrar la complejidad que muchas veces se tiene. Por ejemplo, acá hay una serie una serie secuenciada de preguntas cuyas respuestas sí no permiten avanzar, retroceder o abrirse, ¿no?, a otra pregunta y terminar concluyendo en que una persona tenga la categoría de ocupado, desocupado o inactivo, ¿sí? Esta es la encuesta que utiliza el INDEC para los informes trimestrales sobre economía del mercado laboral, ¿sí? Como verán, este instrumento lo único que va a concluir es que una persona esté ocupada, desocupada o subocupada. Por ejemplo, le pregunto, ¿trabajó la semana pasada al menos una hora? Si me dice que no, le pregunto si ayuda a su familia. Si me dice que no, le pregunto si no ha concurrido al trabajo por alguno de estos motivos. Por ejemplo, está suspendido, está gozando vacaciones. Si me dice estoy gozando vacaciones, entonces es una persona que tiene un trabajo, por lo tanto es ocupada, ¿sí? Entonces, acá la complejidad de los instrumentos es realmente algo que lleva mucho tiempo, ¿no? Es algo que de alguna manera necesitamos conocer muy bien del tema para poder pensar en todas las posibilidades, pensar en todas las opciones, y estas cuestiones sí requieren un poco de práctica, ¿sí?, y conocimiento del área. Bien, vamos a enfocarnos ahora en la clase de hoy, que tiene que ver con tipos de preguntas. Sí, vamos a tener 3 criterios de clasificación: contestación en función del contenido y función de la ubicación, ¿sí? Es decir, cómo se relacionan o se vinculan 2 o más preguntas. Vamos a tener preguntas abiertas y cerradas. Abiertas cuando hago una pregunta y el encuestado es libre o abierto a decir lo que considere o piense, mientras que las cerradas tienen que ver con la elección de algunas categorías previamente diseñadas, ¿no? Yo les doy algunas opciones para elegir y son esas. Y dentro de abiertas, algunos autores consideran que el otro, ¿no?, le doy una serie de opciones y un otro o donde va a tener la posibilidad de explayarse o decir lo que piensa, ¿no? Y algunos libros lo llaman semiabiertos, semicerrados, pero otros lo consideran que en realidad es abierto, le doy una opción, pero si no le convence ninguna, termina siendo una respuesta abierta. Sí, en ese sentido acá ustedes pueden tomarlo como ustedes quieran, ¿sí? No hay problema cuando tenga la categoría otro y posibilite que explique o se explaye sobre esa cuestión. Ahora bien, en función del contenido vamos a tener preguntas que hacen a la identificación, preguntas de hecho que están referidos a acontecimientos concretos o a situaciones o estados, ¿sí? Las preguntas de acción tienen que ver con actividades que realiza el trabajador. Por ejemplo, trabaja en el turno noche, ¿sí? Trato ahí de enfocarme o pensar en la acción, ¿no? En qué acciones realiza este encuestado. Vamos a tener preguntas de información que tiene que ver con conocimientos que tiene el encuestado. Por ejemplo, ¿sabe que se celebra el 20 de junio? ¿No? Si me responde que sí, que no, bueno, sabremos si conoce algunas fechas patrias. Intencionalidad es donde nosotros vamos a plantear una hipótesis. Si usted tuviese X cantidad de dinero, ¿qué haría? Si usted tuviese la posibilidad de viajar a cualquier destino del mundo, ¿a dónde iría? ¿No? De ese tipo de preguntas donde vamos a indagar sobre cuestiones de intención. Y por último, opinión, ¿no? ¿Qué opina de esta cuestión? ¿Qué piensa de...? ¿Sí? Fíjense que acá en opinión, todas las opiniones son válidas, no estamos buscando argumentaciones, no pedimos que el encuestado dé cuenta de sus respuestas, sino que es suficiente que las manifieste y las exprese libremente. Bien, y por último, ¿no?, tenemos ahí, habíamos dicho de hecho, de información, de intención. Vamos a estas cuestiones que son más interesantes y sobre las cuales vamos a tratar de trabajar más, sobre todo con esta de filtro y de trampa o control en la parte práctica. ¿Sí? Si volvemos a la encuesta del INDEC, fíjense que si la persona me dice que sí trabajó la semana pasada, al menos una hora,
y que sí recibe dinero, se terminó. ¿Sí? Se terminó la encuesta, no le sigo preguntando nada más. ¿Sí? Entonces, esta pregunta de que recibe dinero por el trabajo, ¿sí? Va a ser filtro de todas las otras. ¿Sí? Da por finalizado, ya no se continúa más. Por lo tanto, fíjense que por cada una de las personas voy a tener distintas cantidades de datos. Porque la persona que me respondió que sí trabajó la semana pasada al menos 1 hora y sí le pagan, tengo 2 datos. Mientras que la persona que me dice que no trabajó, que no se trata de una cuestión familiar, que no está asistiendo al trabajo, que no asiste al trabajo porque está suspendido, eh, pero sí le pagan o le van a pagar cuando termine la suspensión. Tuve 5 datos para recién concluir que la persona está ocupada. ¿Sí? Entonces, acá también, aquí ya vamos a empezar a ver, ¿no? Con esto que recién estamos introduciéndonos en el tema de datos, tengan cuidado con las preguntas filtros, porque si nuestras encuestas tienen preguntas filtros, la cantidad de datos por cada elemento que estemos estudiando va a ser distinto. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Aquí hay una cuestión que quiero señalar. Generalmente, a ver, estas preguntas en función de la contestación y del contenido, yo tengo una pregunta, la puedo clasificar, ¿no? Yo puedo tener la pregunta 1, edad, y un casillero para que completen, diré, esto es fácil, esto es abierto, porque no estoy dando opciones, y de identificación, quiero conocer algunas cuestiones del entrevistado, perdón, del encuestado, pero no la puedo clasificar, no sé si es filtro, no sé si es trampa, no sé si es batería, no sé si es embudo, ¿sí? Las preguntas en función de la contestación y en función del contenido se clasifican individualmente, cada pregunta se puede clasificar individualmente. Pero las de en función de la contestación, perdón, en función de la ubicación dentro del cuestionario, yo necesito vincular al menos 2 preguntas para poder clasificarlas. ¿Sí? Entonces, generalmente es un error del examen final que si les doy una encuesta para que analicen, y a veces le digo en función de la ubicación, clasifican a todas las preguntas, pero no es correcto. Tienen que fijarse qué relación están teniendo 2 o más preguntas. ¿Sí? Vamos a ver. La segunda, quiero hacer una encuesta a estudiantes que solo cursen una materia. ¿Sí? Entonces, preguntaré si es estudiante, cuántas materias cursan. Bueno, si me responde más de... Mi intención es ver cómo administran el tiempo, ¿no? Estudiantes que cursan una sola materia, ¿sí? Por algún motivo, ¿sí? Bueno, una investigación que requiere. Si la persona me responde 2 o más, acá ya terminó mi encuesta y no puedo seguir las otras preguntas que tenga pensada hacer. Salvo que la 6 no tenga que ver con esto, se trate sobre otra cuestión. Supongamos que la 4 y la 5 son preguntas que haría únicamente a estudiantes que están cursando una sola materia. Por lo tanto, cuando vaya a clasificar, diré la pregunta 3 o el ítem 3, si es que no está expresado como pregunta, bueno, en este caso sí, es filtro de 4 y 5. ¿Bien? Ahí ya clasifique 3, 4 y 5. Sobre 1 no puedo decir nada, porque no se está vinculando con estudiante, no es filtro, no es control, y tampoco es embudo. ¿Sí? Entonces diré, la pregunta 3 es filtro de la 4 y 5, porque en función de la respuesta de 3, 4 y 5 pueden ser descartados. Bien, ahora las preguntas de control, creo que la videoclase anterior mencioné, por ejemplo, yo pregunto cuál es su máximo nivel de estudio alcanzado y me dicen universitario, y le pregunto en qué facultad se recibió y me dice, tal vez, me da un nombre que tal vez no sea el correcto, ¿sí? De una facultad, y yo le puedo hacer otra pregunta, en qué día se recibió o cómo fue su defensa de trabajo final o alguna cuestión, y si no me sabe responder es porque evidentemente no se ha recibido o alguna cuestión, ¿no? O tal vez no quiera difundir, o no sabemos.
Pero esa serie de preguntas, ¿sí? Las preguntas de dónde se recibió o cómo vivenció la fecha o el momento de egreso son preguntas de control para la pregunta de máximo nivel de estudio alcanzados. Obviamente que cuando una investigación no cumplimos o no se cumple el rol de policía de que estemos indagando o pidiendo argumentaciones, ¿sí? Simplemente son los datos que nos brindan y bueno, tendremos que confiar en ellos, ¿sí? Por sobre todo acá en ciencias sociales, que es bastante complicado asegurar la objetividad total y de alguna manera la alta calidad de datos es un poco complicada porque estamos hablando de cuestiones subjetivas muchas veces. Batería hace referencia a como, ¿no? Cuando uno dice batería de utensilios, ¿no? Al conjunto de cacerolas, ollas, sartenes, ¿no? Justamente batería hace referencia a que hay un conjunto de preguntas que están vinculadas y relacionadas sobre una misma cuestión. Por ejemplo, si la pregunta 4, 5 y 6, las tres preguntas hacen referencia a una sola cuestión, diré que la pregunta 4, 5, 6 son batería, ¿no? Por ejemplo, en las encuestas de INDEC suele haber un apartado que habla sobre el tipo de conformación de la vivienda a nivel físico, ¿no? Si está conformado por ladrillos, por chapa, etc. ¿Sí? Entonces, todas esas preguntas, cómo está el techo, cómo está la pared, cómo está el revoque, cómo está revestido el piso, todas esas preguntas son baterías porque todas tienen la intencionalidad de poder describir o conocer cómo está la vivienda, ¿sí? A nivel físico. Y las preguntas de embudo tienen que ver, ¿no? con ese dibujo, cuando uno hace un embudo, ¿no? En que va de algo grande a algo pequeño, ¿sí? Tiene que ver con preguntas que van a ir de lo general y cada vez van a ir achicándose o yendo a una cuestión más puntual y precisa. Bien, esto respecto a los tipos de pregunta. Y una cuestión más que quisiera señalar tiene que ver con problemas, ¿sí? Problemas que pudiéramos tener cuando estamos afrontando un proceso de recolección de datos. Los problemas que podemos tener son muchos y en la lectura se nombran algunos. ¿Sí? Por ejemplo, no me dicen la verdad, puede ser una persona que me esté mintiendo. No comprenden la pregunta y me responden algo, cualquier cosa que no tiene que ver con la pregunta, ¿no? Por sobre todo este es un problema cuando es electrónico, porque yo mando la encuesta y me responden cualquier cosa. Si es un estudio multietápico, donde en cada etapa va a haber un entrevistador distinto o un encuestador distinto, a cada uno le dice una cosa diferente, ¿no? Por no sé, por alguna cuestión tal vez de desconfianza, a un entrevistador, a un encuestador le dice una cosa, a otro otra, y si es en más etapas, ¿no? Como que a cada uno le cuenta una versión totalmente distinta. O también, ¿no? Pueden de alguna manera mentir, pero con la intencionalidad de impresionar al encuestador, ¿no? A ver, puedo preguntar, ¿usted hace acciones caritativas o acciones de filantropía? Y era así, yo hago donaciones, voy los fines de semana a fundaciones a colaborar y bueno, ¿no? Cuando en realidad tal vez no haga o tal vez lo haga muy esporádicamente, pero con la finalidad de impresionar al encuestador, responde de esa forma. Pero bien, no todo lo malo viene del encuestador, perdón, del encuestado, también hay cuestiones del encuestador, ¿no? Lee mal la pregunta, formula mal la pregunta, registra mal la respuesta del encuestado si es que es presencial, ¿no? Con algún instrumento físico. O sea, en un papel, por ejemplo, mientras no sea digital, ¿no? Porque en el digital el encuestador está lejos del encuestado, ¿no? Hago referencia a que si está a la par el encuestado recogiendo datos, por ejemplo, una encuesta de papel, y yo al momento de registrar el dato tomo mal el dato, ¿sí? El encuestado respondió bien, pero yo vi otra cosa, no se marcó la respuesta 2 y en mi informe respondió la 1, no sé, respondió con 1. Puede utilizar palabras o expresiones ambiguas que hagan que el encuestado no lo comprenda, ¿sí? O
hago las preguntas en orden incorrecto. Y eso va a ser muy importante sobre todo cuando yo tenga encuestas con preguntas filtro, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, si yo quiero hacer o conocer cuestiones sobre estudiantes que solo cursan una materia, yo no le puedo preguntar esas cuestiones que me interesan conocer, cómo administran el tiempo, y al último preguntar, ¿cursa más de una materia? Y me dice, sí, 3. Entonces, todas esas preguntas, todos esos datos que obtuve no me sirven porque no era la intención estudiar sobre estudiantes en particular, sino la intencionalidad o tenía como característica homogénea que hayan cursado, perdón, que estén cursando una sola materia. Bien, y por último vamos a mencionar los tipos de datos. ¿Sí? Vamos a tener datos anómalos, datos anómalos, ¿sí? Viene de anomalía, que no sigan un patrón o una norma. No hace referencia a datos muy extraños, muy, muy raros, poco frecuentes, pero que son posibles, ¿sí? Un dato va a ser anómalo como algo extraño, pero sí es posible, pero también se suele denominar anómalo cuando es un dato que está fuera del conjunto de valores posibles, ¿sí? Podemos entenderlo desde esas dos formas. Como algo que es posible, pero muy raro y muy extraño, un poco frecuente, y algo que no es posible, ¿sí? Como que son esos datos que no estarían dentro de la norma, ¿no? Ya vamos a ver, tal vez vamos a ver un poquito más adelante, ya terminando con descripciones numéricas, qué es normal en estadística. Bien, entonces, por ejemplo, en la edad de una persona, por ejemplo, 121 años, ¿sí? Una persona que cumple 121 años es como un dato bastante anormal y raro, ¿sí? Bastante infrecuente. Ahora, yo recuerdo en un estudio que habían publicado estado civil de algunas trabajadoras, como estado civil habían mencionado madre soltera, ¿sí? Eso no, eso es un dato anormal porque cuando se hizo la encuesta mezclaron cuestiones que no tienen nada que ver. El dato será soltera, ahí sí, dentro de estado civil es posible, pero decir que es madre soltera, ¿por qué la necesidad de aclarar que es madre cuando la intención de recolección de datos estaba enfocado al estado civil? Bien, ahí sería un dato anómalo, porque la intencionalidad de recolección de datos es sobre el estado civil y el dato que recolecto es ser madre, pero ser madre no tiene absolutamente nada que ver con el estado civil, ¿sí? Entonces, en ese proceso de recolección, ser madre es un dato anómalo, ¿sí? Que está fuera de lo esperado, fuera de lo posible, ¿sí? Posible, ¿no? Que lo posible teníamos como valor, está fuera de los valores, está fuera del dominio. Bien, vamos a datos perdidos. Datos perdidos es sencillo porque si es que es un papel, el encuestado no me respondió todo, dejó espacios en blanco, o si es virtual también, por más que haya configurado que todas las respuestas sean obligatorias, pero completo con espacio, cero, o bueno, ¿no? Eso hace referencia a espacios, ¿sí? Por ejemplo, yo le di para marcar casillas y me las dejó en blanco, no respondió. Estos son datos perdidos. Tal vez respondió algunos, pero no otros, ¿sí? Siempre y cuando uno no sea filtro del otro, está bien, ¿sí? Es un dato perdido. Y los datos vacíos sí hacen referencia a encuestas cuyas respuestas están entremezcladas con preguntas filtros, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener la pregunta 1, dos opciones. La pregunta 2, por ejemplo, es con sí y no. Si me responde sí, puedo continuar con la encuesta, y si me dice que no, finalizo. Y, por ejemplo, vamos a poner que me respondió que sí.
y después me respondió que no, ¿no? Donde esta 1 es pregunta filtro de la 2. Me respondió que sí, entonces si yo pienso en los datos que he obtenido, aquí obtuve un sí y un no. Ahora, si de entrada obtengo un no, ¿no? Doy por finalizado la recolección de datos. Fíjense que acá recolecté 2 datos, acá un dato. Y si lo tuviese que pasar a una matriz, ya vamos a ver esto en la videoclase siguiente, aquí no debería ir nada, ¿sí? Vacío, vamos a utilizar el símbolo del vacío. El vacío se simboliza con una O tachada de forma diagonal, ¿sí? Vacío. ¿Qué me quiere indicar? Que si la persona me respondió que no, no debería haber otra respuesta. Si aquí hay una respuesta, por ejemplo, sí, ya es algo ilógico. A ver, usted quiero preguntar alguna cuestión sobre cómo, no sé, por ejemplo, pregunta 1, ¿trabaja? Y 2, si su régimen, si su trabajo respeta la jornada laboral legal, ¿no? Si respeta o no respeta. Entonces, si la persona me dice no trabaja y luego me dice que sí respeta la jornada laboral, esto es algo ilógico. Y por lo tanto debería ser no y ya no tener datos, ya no tener el otro dato porque es ilógico. Si me dice que no, se da por terminada la encuesta. Bien, entonces acá tenemos datos anómalos, datos extraños o que están fuera de lo posible, fuera del conjunto de valores. Datos perdidos, que son aquellos espacios o respuestas, perdón, preguntas que no me responden y bueno, quedarán así. Y veré qué hago, ¿no? Si las descarto, vuelvo o hago otra encuesta, le pregunto a otra persona, reemplazo por otro elemento, ¿no? Ahí ustedes tomarán las decisiones que consideren. ¿No? Por ejemplo, su intención es obtener 50 encuestas y bueno, en una encuesta me responden la mitad y bueno, le haré la encuesta a otra persona. ¿Sí? Eso me refiero con reemplazar a otro elemento. Y en datos vacíos es muy importante que tengan en cuenta si hay preguntas filtro y cómo se vinculan las preguntas, ¿sí? Para que no den lugar a cosas ilógicas, como este ejemplo, que no trabaja, pero en su trabajo sí respetan la jornada laboral. Bien, entonces, este tipo de secuencias, si volvemos a la encuesta del INDEC, ¿sí? Es algo que tenemos que analizar en ese sentido. Si me dice que sí trabaja, bueno, acá ya las flechas, ¿no? Me indican cómo, en qué secuencia se hacen las preguntas. Si me dice que no trabaja, no recibe un sueldo, no es que está de vacaciones, no es que está suspendido, no es que está realizando voluntariado y digo que no, 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 bueno, llegaré acá a alguna cuestión de desocupado. Pero no puedo tener sí trabajo y no recibo dinero y bueno, ¿no? Una secuencia ilógica que podría desencadenarse de acá, de esta secuenciación de preguntas. Así que bueno, con este tema damos por finalizado la parte de recolección. Esta parte es muy práctica, esto sí lo vamos a reforzar mucho, estas cuestiones de datos o cadenas de datos. Así que bueno, la próxima videoclase vamos a tratar el tema de fuentes de datos, que va a ser muy corto, muy sencillo porque es algo conceptual y ya en la próxima, ¿sí? La videoclase número 13, vamos a ver 3 conceptos que lo vamos a ver a esos 3 solitos porque a veces en los exámenes cometen muchos errores, ¿no? Que tiene que ver con esto de análisis de cadenas de datos, lotes de datos y matrices de datos. Así que bueno, eso sería todo por esta videoclase.